Francia, 14 de julio. Señora Secretaría, autoridades, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers élus, estimados colegas, damas y caballeros, chers compatriotes, liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Con la esencia de estos valores, lo saben bien, amigos mexicanos, Francia creó su lema. Y porque son universales, los compartimos con todas las grandes democracias como México. Son estos valores los que cristalizan nuestra unión en este 14 de julio. Libertad. Para muchos franceses y sus descendientes aquí presentes, México fue una tierra de libertad. Me refiero en particular a los que huyeron del nazismo y del fascismo gracias a Gilberto Bosques, cónsul general de México en Marsella. Para nosotros fue más evidente dar su nombre a nuestro Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, que conferimos este año al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. Igualdad, porque compartimos esta convicción de que el futuro debe construirse con las dos mitades de la humanidad, en igualdad de condiciones. Nosotros, franceses y mexicanos, con ONU Mujeres, estamos preparando juntos el foro Generación Igualdad del próximo año, 25 años después de la Conferencia Internacional de Pekín sobre las mujeres. Fraternidad. Es con este ímpetu con el que ustedes vinieron hacia nosotros, en un espíritu de comunión, luego del incendio de Notre-Dame de París, unidos todos en la emoción de la fraternidad. Y es con entusiasmo fraternal, desde el mes de abril, en Lille, que los franceses han reservado un lugar de honor a México y a su cultura en el marco del magnífico festival El Dorado. Pero, ¿cómo hacer que viva este ideal de libertad, de igualdad, de fraternidad en el mundo que se impone a nosotros hoy día? Un mundo peligroso, devastado por las crisis, el terrorismo, los tráficos de toda clase, un mundo desestabilizado por las migraciones, un mundo lleno de desafíos, de la transformación de nuestras sociedades industriales a la evolución de nuestras organizaciones de trabajo, pasando por la urgencia climática. Un mundo, por último, en el cual las nuevas tecnologías modifican nuestra relación con el tiempo, fracturan nuestras sociedades y agudizan sus aspiraciones y sus impaciencias. Es sin duda injusto, pero estos restos acumulados afectan, en primer lugar, a los países democráticos y abiertos, como los nuestros, México y Francia. ¿Acaso es preciso, sin embargo, renunciar a este horizonte de libertad, de igualdad, de fraternidad? Para nada. Mantengamos el rumbo, juntos, determinados, porque estamos comprometidos con la paz y con el respeto del derecho internacional, y porque nuestras historias, nuestras culturas son las de pueblos que aspiran a la justicia, a la equidad, a la democracia. No renunciemos, franceses y mexicanos, a actuar para defender un orden multilateral más justo, más eficaz y más protector. Debe ser, ante todo, nuestro interés bien entendido. Corresponde a ustedes, mexicanos, a nosotros, franceses, a todos los países democráticos, aliviar las tensiones de los frente a frente que pueden imponer la geografía, la historia y todas formas de dependencias. Y nos corresponde también hacer frente juntos a las amenazas proteccionistas
y unilaterales. Contar con instancias internacionales fuertes implica también tener la garantía de ser escuchados, comprendidos y apoyados cuando necesitamos de la comunidad internacional. Es algo que será decisivo para el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica que promueve México de manera fundamentada, que la Unión Europea apoya con firmeza y al cual Francia suscribe plenamente. Por último, y esto es una oportunidad, es posible lograrlo juntos. México y Francia ya están presentes en todas las instancias que cuentan en el escenario internacional. Naciones Unidas, G20, OCDE. Además, nuestras alianzas regionales, atlánticas y pacíficas, se complementan. Pero los vínculos entre Francia y México no se resumen a nuestra contribución colectiva a la estabilidad internacional. Nuestra relación es y seguirá siendo, ante todo, una historia de profunda amistad, de profunda admiración entre nuestros pueblos, animada por estos valores que compartidos, de libertad, de igualdad y de fraternidad, con la preocupación constante de desarrollar proyectos con beneficios mutuos. Somos amigos, verdaderos amigos, es decir, que podemos contar unos con otros. Y como las palabras tienen un sentido, me gustaría citar 4 proyectos inéditos que conducimos juntos este año. En primer lugar, la creación de la primera universidad tecnológica bilingüe francés-español de América Latina, en Monterrey, Juárez. A partir de septiembre, recibirán una formación en los oficios de la mecatrónica y de las energías renovables 70 jóvenes al año, cuyo futuro, hasta ahora, se concebía para la mayoría de ellos en la calle o tratando de cruzar un muro. Después, Mexicanas 4.0, el primer foro de las mujeres en los sectores de la industria del futuro y de las nuevas tecnologías, con la participación de más de 30 empresas mexicanas e internacionales y más de 3.000 mujeres. Cuando todas las solidaridades participan, sí, el curso de nuestras vidas puede transformarse. Tercer proyecto, el primer seminario franco-mexicano sobre la deontología y la transparencia al servicio del interés general, con la Secretaría de la Función Pública y México Evalúa. Ahí se abordaron la prevención de los conflictos de interés, la lucha contra la corrupción, el control del gasto público, para volver a dar confianza a sus ciudadanos y respetar el contrato social que los une. Un Estado necesita una función pública fiable, cuya profesionalización y probidad sean la garantía de una administración igual para todos. Por último, nuestra cooperación con la Fiscalía General de la Ciudad de México en la refundación de su protocolo de investigaciones para los homicidios. Un proyecto muy concreto que da su sentido a los valores que queremos promover. En efecto, una investigación bien hecha es la garantía de un proceso judicial emprendido sobre bases incontestables. Y sin una investigación incontestable, no habrá jamás una lucha verdadera contra la impunidad, contra la inseguridad, contra la corrupción y por el respeto de la vida. Queridos amigos mexicanos, Francia y los franceses desean con vehemencia reforzar todavía más los lazos que les unen con su país, con ustedes. Esto es perfectamente claro para nuestras empresas presentes en este país, en el cual tienen fe, en donde han desarrollado sus plantas más grandes en el mundo, en donde son empleadores importantes y responsables,
en donde quiere seguir invirtiendo y asumir su parte de riesgo, siempre y cuando las reglas del juego sean claras y estables. Grandes presidentes y directores generales de empresas francesas han venido a México durante estas últimas semanas para reiterarles su firme compromiso. La situación es muy clara, ya se trata de inversión, de cooperación educativa, científica, cultural. Nuestros compromisos no datan de ayer, están basados en la confianza, en compartir experiencias y en prácticas antiguas de trabajo en común. Con Francia, tienen ustedes un aliado en el centro de Europa. Y Europa, ahí también las palabras tienen un sentido. En 20 años, la Unión Europea y sus Estados miembros se convirtieron en el tercer socio comercial de México, en su segundo inversionista, en su segundo socio de cooperación, en el primer donante en Centroamérica y en el Caribe. La renovación del acuerdo global entre la Unión Europea y México ofrece una oportunidad histórica para ampliar nuestra relación política y aumentar nuestros intercambios. La Unión Europea les tiende la mano. No dejen pasar esta oportunidad que podría dar a nuestra relación un rumbo nuevo. Podemos alcanzar tantos éxitos juntos. Chers compatriotes, voilà 2 ans que je sillonne ce pays. De Tijuana à Tapachula, vous êtes partout. Quel plaisir, quelle fierté aussi. Que vous viviez au Mexique de longue date, ou que vous soyez de passage, que vous soyez chef d'entreprise, chercheur, bénévole dans une association, artisan, journaliste, professeur, vous êtes plus de 40 000 à me confier la même histoire au gré de nos rencontres. Votre amour pour cette terre mexicaine, les espoirs, les préoccupations aussi que vous partagez avec les Mexicains, votre envie de rendre à ce pays et aux Mexicains ce qu'il vous apporte. Cela vous honore et vous avez raison. Le Mexique est un pays unique, merveilleux, qui se vit intensément, qui tire sa force de ses femmes et de ses hommes exceptionnels. Le choix du Mexique, c'est aussi celui que la France a fait politiquement en le comptant dans ses très grands partenaires naturels. Dans votre engagement à porter haut les couleurs d'une France talentueuse, innovante, ouverte, généreuse, engagée, vous n'êtes pas seul. Votre pays est à vos côtés. Qu'il s'agisse d'abord de votre sécurité, vous bénéficiez d'une assistance et d'une protection consulaire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, grâce à notre consulat général, à notre service de coopération de police, à nos 17 consuls honoraires bénévoles, avec le soutien des autorités mexicaines que je voudrais sincèrement remercier. Votre pays est à vos côtés pour que vous puissiez exercer vos droits de citoyen. Vous avez été plus de 13 000 à voter pour les élections européennes. Vous voterez l'année prochaine pour vos conseillers consulaires. Votre pays est à vos côtés pour faciliter votre vie quotidienne. Vous avez accès à la quasi-totalité des services qu'une mairie ou une préfecture peut offrir en France. Vos enfants peuvent être scolarisés dans une de nos 5 écoles franco-mexicaines, y compris si besoin, avec une bourse de l'État. Plus de 500 bourses ont été octroyées cette année, un effort de plus de 2 millions d'euros. D'aucuns considèrent parfois qu'il s'agit d'un service normal. Il n'y a pas de normalité en la matière. D'autres pays n'ont pas la même considération pour leurs ressortissants à l'étranger. Il y a un choix politique qui est fait par votre pays, qui est fait par le président de la République, qui est fait par vos élus. Vous protéger, vous aider, vous permettre d'exercer vos droits de citoyen français à part entière. Vous pouvez compter sur une ambassade et un consulat qui ne ménagent pour cela ni leur temps, ni leur peine. Dans cette mission, je voudrais souligner l'engagement sans faille, à mes côtés, de nos 5 conseillers élus des Français de l'étranger, que je salue chaleureusement, mais aussi de nos parlementaires, Français de l'étranger,
ou des groupes d'amitié France-Mexique qui nous apportent un soutien précieux. Merci, Monsieur le député. Chers compatriotes, vous connaissez ma conviction. Nous sommes plus forts, plus créatifs, plus performants quand nous unissons nos énergies et nos compétences. Plus que jamais, je crois à la force d'entraînement d'une équipe France unie pour continuer à œuvrer au renforcement de la relation avec le Mexique. Me gustaría concluir agradeciendo muy sinceramente a nuestros patrocinadores su fidelidad y su confianza. Sin ustedes, este momento de fraternidad franco-mexicano anual no sería posible. Muchísimas gracias. Merci a tous. Mis últimas palabras van dirigidas a mi equipo para expresarle mi reconocimiento para el trabajo realizado este año y manifestarle el orgullo que siento de ser la embajadora de un equipo entregado al servicio de nuestro país, al servicio de los franceses de México, al servicio de la amistad franco-mexicana. 45 de ustedes se van este verano. Es con emoción que les digo au revoir, deseándoles mucho éxito personal y profesional. Y antes de que la fiesta comience, ¡vive la France! ¡Viva México! ¡Viva la amistad franco-mexicana! ¡Viva! ¡Viva! Estamos aquí en la residencia de la embajadora de la residencia de Francia.